Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Yo soy el doctor Alberto Rosario, médico predicador, y les saludo desde Puerto Rico. Para mí es un placer inmenso estar semana tras semana llevándoles este mensaje de amor, este mensaje de esperanza que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Antes de continuar, pues me gustaría que a medida que se vayan conectando, pues vayan diciendo desde dónde nos están viendo. También pueden saludar con un amén o con un hola para saber después, para más adelante, pues enviarles saludos a todos ustedes. Para las personas que nos están viendo por primera vez, pues me gustaría entonces que le dieran like o me gusta a esta página de Médico Predicador TV para que todos los domingos a esta hora te conectes en vivo, perdón, y puedas ver nuestras reflexiones. También, a pesar, pues, aunque no las veas en vivo, pues las reflexiones también se mantienen aquí grabadas. También para las personas que no tienen esta plataforma, pues puede entrar al canal que yo tengo en YouTube que se llama Médico Predicador, y ahí, desde ahí pueden compartir las reflexiones a través de diferentes plataformas, a través de mensajes de texto, a través de email, a través de WhatsApp. La cosa es que nadie se quede sin recibir, sin escuchar el mensaje. Todos estamos eh, estamos puestos para escuchar este mensaje. Así que les agradezco pues para que compartan y entren a la página de WhatsApp no, de YouTube para las personas que no tienen esta plataforma, pues vayan compartiendo estas reflexiones que semana tras semana nosotros vamos subiendo. Les doy oficialmente la bienvenida a esta reflexión, a este programa Reflexionando con el Médico Predicador. Y el tema que vamos a discutir esta noche es un tema que es actual, un tema que nosotros necesitamos en este momento a causa pues de las situaciones que estamos viviendo, las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, que están ocurriendo en el mundo, derrotando a la ansiedad, derrotando a la ansiedad. Así que oficialmente les doy la bienvenida a todos ustedes a Reflexionando con el Médico Predicador, y después más adelante pues vamos a saludarlos más personal. Derrotando a la ansiedad. Analizando pues unas de las situaciones que puede crear ansiedad, más ansiedad a nosotros. Una de tantas situaciones que hay es atravesar una tormenta mientras estamos en alta mar, ya sea en un barco, en un yate. Ahí tenemos esa experiencia en donde todo se mueve, en donde todo se zarandea. Y lamentablemente en esas situaciones muchas veces los marinos, ni siquiera el capitán, pueden controlar la dirección, ni pueden controlar la estabilidad de la embarcación por la fuerza del mar, por la fuerza de las olas, por las fuerzas del viento. Y yo digo que en esos momentos hasta los que son incrédulos se acuerdan de Dios. Ay, Dios mío, sí, pues en esos momentos son momentos aterradores, o sea, un momento de ansiedad máxima, porque son situaciones, como yo he mencionado en otras ocasiones, en las cosas en donde nosotros no tenemos el control, son las situaciones que mayor estresor nos causa, que mayor ansiedad nos causa. Todas esas situaciones, esos eventos que ocurren fuera de nuestras manos, que nosotros no podemos controlarla. Entonces, perplejos se quedaron los discípulos cuando en esa noche se encontraban en la barca con Jesús en medio de una gran tempestad, en medio de una gran tormenta. Y esta reflexión está tomada
del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Pues resulta que, que los discípulos, ellos no podían comprender cómo Jesús se encontraba durmiendo en la barca tranquilamente, mientras ellos se encontraban luchando desesperadamente contra las olas que amenazaban ya, una amenaza inminente de que estas olas los iban a hundir de un momento a otro. Decía la palabra que el mar se estaba metiendo dentro de la barca. Imagino que es una pequeña barca. Entonces, cuando estos discípulos, que yo eran, la mayoría pues estaban acostumbrados a estar en el mar, que yo estoy seguro que esta no era la primera tormenta, la primera dificultad que ellos se enfrentaban, pero cuando ellos perdieron las esperanzas de controlar la situación, entonces van y despiertan a Jesús, lo despiertan recriminándole de que él no estuviese haciendo algo para poder salvarlos a ellos de una muerte inminente. Y ellos iban después: Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Gritándole a Jesús, que él estaba durmiendo plácidamente, durmiendo tranquilamente ahí en la barca. Posiblemente estaba hasta mojado por el agua que se estaba metiendo. Entonces, la solución era fácil. Jesús se levanta de la barca, se levanta de su sueño, imagino que se estira, estaba durmiendo, ¿verdad? La manera en que yo lo visualizo. Jesús se levanta y reprendió al viento y ordenó al mar a que se calmara. Calla, enmudece, les grita con una voz fuerte, con una voz poderosa. Entonces, todos quedaron sorprendidos al ver la intervención de Jesús. Entonces ellos se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es él que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es él? Entonces a veces yo me pregunto, pero en minutos antes ellos le estaban recriminando a Jesús de que estaba dormido, de que no estaba haciendo nada para evitar que ellos se hundieran. Entonces después que Jesús actúa, después que Jesús calma la tempestad, calma la tormenta, que vuelve la paz, entonces se puede decir que hay incredulidad entre ellos, los apóstoles. Porque entonces se preguntan: pero ¿quién es él que el mar, que el viento le obedece? Pues aquel que ustedes mismos lo despertaron, que estaban durmiendo, aquel a que ustedes le estaban pidiendo de que actuara, que le estaban recriminando, y si no les importara que perecieran. Estaban esperando una acción de Jesús, y Jesús actuó. Y entonces se sorprenden por la acción que vieron que Jesús hizo. Entonces nosotros muchas veces vivimos en ansiedad. Muchas veces, por no decir la mayoría del tiempo, nosotros vivimos en ansiedad, nosotros vivimos en inquietud, nosotros nos alteramos por cualquier cosa. Como les había comentado, especialmente por las cosas que están fuera de nuestro control. Enfermedades, que ahora mismo pues sabemos por la situación que estamos pasando, tormentas, temblores, accidentes, muertes, separaciones. Hay un sinnúmero de cosas
que ocurren, que nosotros no tenemos control, y esas son las situaciones que nos trastornan, son esas situaciones que nos afectan, son situaciones que nos estremecen. Entonces, nosotros perdemos mucho tiempo y mucho esfuerzo, nos esforzamos, fuerza, ¿verdad? Perdemos fuerza, preocupándonos primeramente por lo que pudo haber sido. Yo pude haber hecho tal cosa, si pudo, y como que en nuestra mente tratamos de cambiar la historia de ese evento. Perdemos mucho tiempo pensando así. Yo hubiera actuado de tal manera, yo hubiera hecho tal cosa, si yo me hubiera quedado callado, si yo no me hubiera enojado. Tratamos en nuestra mente ese deseo de cambiar la historia, algo que nosotros no podemos. También nosotros perdemos mucho tiempo pensando en lo que pudiera pasar, anticipándonos, como decía un anuncio, anticipándonos al futuro. Y entonces hacemos toda esa película trágica en nuestra mente, complicando las situaciones, complicando los eventos. Pero todo eso, todas esas complicaciones y toda esa tragedia la hacemos nosotros aquí, en nuestra mente, con nuestros pensamientos. Y lamentablemente muchas veces nosotros nos sumergimos tanto en esas preocupaciones. Preocupaciones es acción antes de tiempo, ¿verdad? A destiempo, porque entonces por un pasado, por unas acciones del pasado que no podemos cambiar, por unas acciones en el futuro que no podemos actuar todavía porque el futuro no ha llegado. Muchas veces nos sumergimos tanto, nos metemos tanto en eso que perdemos el sentido del momento presente, el sentido del momento de ahora, que es este momento, este instante, que es en donde nosotros tenemos la capacidad de poder actuar. No podemos cambiar el futuro, el pasado, perdón. No podemos cambiar y viajar al presente, al futuro, perdón, y cambiarlo. Lo podemos cambiar entonces desde ahora, de cómo yo voy a actuar, de cómo yo voy a trabajar, de cómo yo voy a cambiar, de la manera que yo voy que yo voy a hacer. Diferente para ir poco a poco cambiando entonces ese futuro a través del presente, del momento que yo estoy viviendo ahora. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las preocupaciones no ayudan. Las preocupaciones no cambian nada. Por preocuparnos nosotros las preocupaciones no nos van a ayudar a conseguir empleo. Las preocupaciones no van a pagar las cuentas. Las preocupaciones no nos van a sanar, no nos van a curar de alguna enfermedad, no nos hacen bien. Las preocupaciones hacen que las cosas empeoren porque nos pueden llevar a nosotros poco a poco a profundizarnos en esa preocupación y podemos caer en ansiedad, podemos enfermarnos físicamente porque las preocupaciones nos bajan las defensas del cuerpo, nos podemos enfermar también de depresión. Y entonces todas estas cosas hacen que los problemas se vean más grandes de lo que son. Vemos las cosas más complicadas, vemos las cosas peores, vemos las cosas difíciles. Como resultado de la ansiedad, como resultado de la preocupación en exceso, nunca vemos los problemas fáciles, nunca podemos encontrarle una solución rápida a los problemas, no, las complicamos. Entonces, toda esa crisis de pensamiento confunden nuestras emociones, confunden nuestros sentimientos. Nos podemos nosotros paralizar y no actuamos, que es lo que ocurre en una depresión, que no actuamos, nos quedamos entonces paralizados.
o esa situación nos hace correr mentalmente en ansiedad, con esa incertidumbre hacia el futuro. Nosotros muchas veces vivimos con incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, no sabemos qué es lo que va a pasar después, el año que viene, no sabemos qué va a pasar con esta situación, no sabemos qué va a pasar con tal problema, no sabemos qué va a pasar con tal cosa, tal evento que tú estás viviendo. Y si hay algo que es horrible para nosotros es vivir en incertidumbre. Incertidumbre es como que vivir sin esa certeza, sin esa seguridad de algo, sin estabilidad, no tenemos estabilidad. Entonces muchas veces esa incertidumbre, tenemos entonces esa incertidumbre mental, esa inestabilidad mental en nuestros pensamientos. Y nos quedamos entonces postrados mentalmente ante una preocupación intensa que nos invade. A veces tenemos esas preocupaciones que son como parásitos, ¿verdad? Que quisiéramos sacar esos pensamientos, sacarlos, limpiar esos pensamientos y no podemos. No podemos. Tratamos de acostarnos, descansamos. Muchas veces pasamos el día bastante normal porque estamos ocupados, pero llega la noche y llega el problema, llega la preocupación y ese parásito comienza, ese gusano de preocupación comienza entonces a comerte los pensamientos, a invadirte entonces. No sabemos entonces cómo clamar a Dios. O muchas veces le cuestionamos, le preguntamos el por qué. No encuentra salida, no encontramos escape. Entonces nos damos cuenta que nos hemos hecho prisioneros de estas emociones violentas, que nos cortan la energía física, que nos desgastamos. Por eso cuando estamos en ansiedad o cuando estamos en depresión, estamos cansados, nos duele el cuerpo, nos sentimos desgastados, tenemos una fatiga mental, una fatiga física, porque no descansamos, perdemos las horas de dormir, el sueño, se pierde el control, nos duele los músculos, nos duele el cuerpo, nos enfermamos entonces sin ninguna causa física, sino causado por los pensamientos causados por la preocupación excesiva, causado por la ansiedad, causado por los problemas y situaciones que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros atravesamos una experiencia tormentosa, que eso es lo que yo comparo, ¿verdad? Todos estos problemas, todas esas situaciones, como cuando ocurren las tormentas, que ocurren truenos, que ocurren rayos, que hay ráfagas de viento, que hay muchísimas cosas, que se mueve la basura, se mueven los escombros y todo eso, y nosotros no podemos controlar, no tenemos control, que hacemos, pues tenemos que resguardarnos, quedarnos tranquilos, a esperar que las cosas sucedan. Nos quedamos entonces, ¿verdad?, buscando un escape, buscando una protección. Entonces, muchas veces, cuando estamos nosotros viviendo esa tormenta que hay en nuestra vida, podemos llegar a pensar de que el Señor se ha dormido, de que Dios se ha dormido porque no interviene como a nosotros nos gustaría o cuando nosotros quisiéramos que interviniera. Entonces muchas veces estamos como esos discípulos que se encontraban en la barca, luchando desesperadamente contra las olas que tratan de hundirnos. Y no nos damos cuenta que son situaciones que son mucho más grandes que nosotros, que son gigantes, que son inmensas, situaciones que son fuertes. Sin embargo, hay algo bien importante, que es lo más importante de lo que yo pueda decirles a ustedes en este día, y es que Dios siempre está presente en las tormentas.
y las tormentas lo saben. Dios siempre está presente en las tormentas y las tormentas lo saben. Porque los truenos no pueden hacer más ruido, ni los relámpagos más descarga, ni las nubes vaciar más agua, ni el viento soplar más fuerte del que Dios autorice. No va a llover más, no va a caer más agua de la que Dios haya permitido. Los truenos no van a hacer más ruido de aquel que Dios así ha permitido, de que Dios autorice. Porque recuerden como dice la palabra, ni siquiera una hoja del árbol se cae si no es por el permiso de Dios. Entonces, Dios está ahí. Dios siempre lo ha estado, habiendo tormenta o no habiendo tormenta. Entonces, Jesús le dice a los discípulos que era una cuestión de fe. La fe es esa seguridad, es esa certeza que se tiene que Dios está presente y que Dios va a intervenir en su momento, no es en el momento de nosotros, no es en el momento en que nosotros querramos, no es en el momento en que nosotros deseemos, no, en el momento de Dios, en su momento, que es el momento perfecto. Entonces, si nosotros tenemos fe, si nosotros vivimos en fe, por consiguiente, es imposible que nosotros vivamos en incertidumbre. Como les había dicho ahorita, incertidumbre es que no hay certeza. Con Dios hay certeza. Entonces, el pensar que Dios duerme, el pensar que Dios nos ha dejado, que se encuentra en otra galaxia o que está sentado en el trono así, mirando lo que ocurre, o que cuando Dios actúe va a ser demasiado tarde, que a veces, sí, va a ser no, eso es falta de fe. Dios no actúa tarde, Dios no actúa temprano, Dios actúa en su momento. Dios conoce nuestras necesidades y nosotros tenemos que confiar en Él cada día, todos los días, cada segundo. Como muchas veces yo aquí he hablado como los israelitas en el desierto, que tenían que confiar de que Dios todos los días les iba a alimentar, Dios les iba a proveer el maná, les iba a proveer el alimento. Y nosotros de igual manera tenemos que confiar en Dios cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, cada latir de nuestro corazón, tenemos nosotros que confiar en Dios. Allí Jesús demostró que Él controle la turbulencia nos demuestra que Dios está por encima de todo, de que Dios está por encima de los problemas, de que Dios está por encima de las preocupaciones, de que Dios está por encima de nuestras enfermedades y que siempre está dispuesto a rescatar al hombre que está siendo estremecido por la tormenta, por la turbulencia que hay en su vida. Siempre Dios está dispuesto a rescatarnos, a levantarnos, a sacarnos de donde nosotros nos encontramos. Y nosotros tenemos que seguir adelante a pesar de las dificultades que se nos presenten. En nuestra naturaleza humana siempre vamos a tener dificultades. Siempre es una lucha, siempre es una batalla. Todos los días hay cosas que nosotros nos tenemos que enfrentar. Pero por consiguiente tenemos que seguir viviendo, la vida continúa, no podemos esperar yo después que acabe, cuando resuelva todos los problemas yo voy a seguir adelante con mi vida. No, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro navegar a pesar de las situaciones que nosotros nos estemos enfrentando en este momento. Y aunque nuestro navegar en la vida se nos esté haciendo difícil porque tenemos el viento en contra, y que las olas nos están estremeciendo, que están metiéndose a nuestro barco, a nuestra vida, no te desesperes, no te desesperes, porque en medio de esta terrible crisis que te encuentras hoy,
en medio de esta terrible situación, de esta terrible enfermedad, de este problema que tú te estás enfrentando hoy, las palabras dichas por Jesús te tienen que llenar de fe. Dios te está recordando en estos momentos, en este momento, ahora mismo te está recordando de que su presencia real y poderosa está contigo. Sabiendo de que Dios es el que lo controla todo. Y nosotros tenemos que arriesgarnos confiando en Dios. Tenemos que arriesgarnos a abandonarnos a su cuidado, como ya había comentado en unas semanas, como dice el salmista en el Salmo 62, versículo 9, confiar siempre en Él. Confiar siempre en Dios, en cualquier momento, con cualquier enfermedad, con cualquier situación, no importa, confiar siempre en Él. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos vulnerables, de que nosotros tenemos poco control de los acontecimientos de nuestra vida. Cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis, cuando nos enfrentamos a una tormenta, a un diagnóstico que no queremos escuchar, tienes cáncer, tienes tal situación, hay que operarte, no hay posibilidades, un derrame, un infarto, te quedaste sin empleo, tu hijo está en droga, un divorcio, una situación. Generalmente nosotros nos paralizamos, nosotros nos bloqueamos, nosotros dejamos de actuar, dejamos de pensar, muchas veces dejamos de vivir. Y en esos momentos nosotros tenemos que pedir fortaleza y tener mayor confianza en Dios. Como aquí está diciendo David, Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Entonces nosotros debemos de dejar que sea Dios que controle la tormenta. Muchas veces nosotros estamos como ocurre a veces en la casa con el control del televisor, que uno quiere ver una cosa, el otro quiere ver otra, y empieza esa pelea entre los hijos con el control del televisor. Nosotros entonces tenemos que soltar el control de nuestra vida y entregárselo a Dios y dejar que Dios sea el que controle la tormenta. Si ya Él lo hizo una vez, lo hará nuevamente en tu vida. Si ya Él lo hizo, lo hará nuevamente. Entonces, medita en el poder de Dios, en su soberanía, en su majestuosidad, en su amor, en su misericordia. Y te vas a dar cuenta de que Dios es capaz de ayudarte, de que Dios es capaz de sacarte, de que Dios es capaz de liberarte de la tormenta que tú te estás enfrentando hoy. Cuando tú sientas de que te estás hundiendo porque el agua se está metiendo a tu barca, que los truenos y los rayos son tantos, que sientes que te vuelven loco, tienes que gritar con todo tu corazón esas palabras que le gritó Jesús a la tormenta. Calla, enmudece. Lo gritas en el nombre de Jesús. Cuando te lleguen esos ruidos, esos pensamientos, esas cosas, gritar, calla, enmudece en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a orar en este momento. Vamos a orar, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Jesús nos dice, donde dos o más están reunidos en su nombre, allí se encuentra Él en medio de nosotros. Y nosotros todos estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado
que nos has regalado de escuchar tu palabra, de escuchar tu mensaje. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que nosotros nos hemos desesperado en las tormentas de la vida, por las veces que hemos perdido la fe, por las situaciones que nos enfrentamos. Te pedimos que nos perdones por las veces que hemos dejado de creer, por las veces que hemos pensado de que estamos solos, de que tú nos has abandonado en estos momentos en donde más te necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdone, porque no te hemos sabido reconocer en nuestra tormenta, en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Te pedimos, Señor, que aceptes el control de nuestra vida. Te entregamos, Señor, el control de nuestra vida. Te entregamos, Padre amado, nuestros corazones, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestros pensamientos, nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra enfermedad. Te entregamos, Señor, todo aquello que nos aparta de ti, nuestros ruidos, nuestros miedos, nuestra vida, nuestro corazón. Te entregamos todo, Señor, porque reconocemos que nosotros no podemos solos, de que nosotros reconocemos no tenemos control de las cosas. Te entregamos nuestra vida, te entregamos todo, Señor, porque te reconocemos como dueño y Señor de nuestra vida. Tú eres nuestro Creador, nuestro Padre que nos ama. Y de igual manera de que Jesús calmó la tormenta, de igual manera pedimos que calme la tormenta que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro mundo. Que calme nuestros pensamientos llenos de angustia, llenos de dolor, llenos de desespero, llenos de ansiedad. Que calme nuestro corazón, que calme nuestra enfermedad, que nos calme nuestro ser. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros compañeros de estudios. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, que las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es el mensaje que el Señor nos ha regalado para este momento, para esta noche. Así que vamos a saludar a Sonia Maldonado, a Aide Maldonado, a Mariana Lagisnestra, Debbie Maldonado, que nos tiene que contar cómo sigue tu mamá Teresa, a Jimmy, a Lupe María, a Blanca Río, Dios te bendiga Blanca, Sally, que nos está viendo, muchas bendiciones, Dios te cuide a ti y a tu familia. Aquí Debbie nos dice que todos los ruidos del mundo están tratando de alejarnos de Dios. Los ruidos son todas esas situaciones, todos esos problemas, todas esas cosas que tratan de alejarnos. Y nos dice algo bien importante, que tenemos que fijar nuestra mirada hacia Él, hacia el Señor, y saber que Él está con nosotros siempre, que está con nosotros siempre, 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 sin importar la tormenta que nosotros nos estemos enfrentando. Dios nos acompaña siempre. Así que
mis hermanos, este es pues el mensaje que el Señor nos tiene. Aquellos que nos están viendo por primera vez, pues marca like o me gusta a esta página Médico Predicador TV para que todos los domingos a esta hora nos puedan ver en vivo. Si no nos puedes ver en vivo, pues puedes ver todas las reflexiones que nosotros hemos dado, que se mantienen ahí en esta página. Y además, para aquellas personas que no tienen Facebook, pueden, pueden compartir nuestras reflexiones y pueden entrar a ver nuestras reflexiones que se encuentran en YouTube, en el canal de Médico Predicador, y a través de ahí pueden compartirlas. Ahí están todas las reflexiones a través pues, de WhatsApp, de mensajes de texto, a través de email, para que todas las personas pues, puedan recibir este mensaje. Mira, saludamos a Ramón Avilés que se conectó. No se olviden de compartir esta reflexión en su página. Nosotros no sabemos la situación de las personas, nosotros no sabemos qué tormenta se estén enfrentando, y a través de esta palabra, que es la palabra del Señor, reciban entonces la paz y la tranquilidad que necesitan. Debbie nos dice que su mamá se encuentra recuperándose muy bien. Dice gloria a Dios por esa recuperación de tu mamá, y muchos saludos de parte mía. Así que mis hermanos, esto es lo que el Señor nos tiene esta noche. Nos vemos entonces la próxima semana, y acuérdense de compartir esta reflexión. No sabemos quién está en tormenta, quién está en ansiedad, quién está luchando. Posiblemente tiene pensamientos de terminar su vida. No sabemos. Pero lo que sí yo estoy seguro que a través de esta palabra, que es la palabra de Jesús, lo que aquí se ha proclamado, va a ser vida y va a ser de bendición para esa persona y para todo aquel que la escuche. Así que nos vemos entonces la próxima semana, y que Dios los bendiga a todos.